Bienvenidas y bienvenidos al curso para el desarrollo del trabajo fin de grado de Ingeniería Multimedia. En este capítulo vamos a ver el proceso de defensa, cómo se realiza la defensa. Bien, a partir de este año 2009, la defensa en sí, el acto de defensa, ha cambiado, se ha actualizado y pasa a tener una única modalidad de defensa tipo póster. Eso significa que cada alumno deberá de realizar la defensa de su trabajo fin de grado utilizando como material de apoyo principal, que no significa que único, un póster. Hasta ahora se hacía con una presentación de tipo PowerPoint u otro material multimedia y ahora únicamente se tendrá un póster. Bien, además esta defensa se realizará con un tiempo límite de 8 minutos. En esos 8 minutos el alumno deberá realizar la defensa de todo su trabajo e incluir, si es necesario, una demostración o exhibición de sus resultados. El formato del póster, como podéis ver en los contenidos, es un formato que ya se os da, ¿vale? Tenéis una plantilla que podéis descargar desde la página web de la EPS, desde la titulación de multimedia, y que además os dejamos como material en este curso. Es una plantilla de un póster de tamaño A1 en la que hay que respetar la zona de la cabecera en la que se debe de dejar la información sobre la ingeniería, multimedia en este caso, el título en este caso del trabajo, y abajo podéis colocar pues el nombre y apellidos del autor e indicar la fecha en la que se realiza la defensa. Este póster deberá ser impreso y se utilizará, como digo, como material de apoyo. Bien, la defensa tipo póster es un poco más característica, pues al ser tan poco tiempo y el material no ser tan dinámico, eso implica que el alumno debe tener mayor capacidad de síntesis para montar este póster. Durante la defensa os podéis repartir el tiempo como queráis. Como os he dicho, el póster será el principal material de apoyo, pero podéis llevar vuestro ordenador, portátil u otros materiales con los cuales realizar una demostración. Lo que se dotará a los alumnos será de un panel donde colgar el póster y además tendrá una mesa donde poder poner su ordenador u otros materiales con los que exhibir los resultados de su trabajo. Es recomendable entonces que durante la defensa hagáis una breve introducción, pero que esté muy orientado al resultado, ¿vale? A lo que se ha hecho. Como entenderéis, en 8 minutos da muy poco tiempo a gastarlo en otras cosas que no sea pues eso, hablar del resultado. Para que esté claro, vamos a tener en cuenta cuáles son los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación son los que podréis encontrar en la guía de la asignatura de trabajo fin de grado. Es decir, estos porcentajes son con los que se evalúa y lo que se tiene en cuenta en vuestro trabajo. Como veis, la memoria ya supone el 50% de la evaluación. Esta memoria es la que ya ha revisado el tribunal. Es decir, el tribunal, una vez que va a llegar a vuestro trabajo, ya ha visto vuestra memoria, más o menos sabe de qué va vuestro trabajo, y todos estos factores a través de los cuales realizará la evaluación de vuestra memoria, pues cómo está organizado, la calidad positiva, todo esto ya está evaluado. Es decir, que durante este acto, básicamente os tenéis que centrar en ganar ese 20% que viene de la exposición y el 20% que viene de la defensa. Y además, exhibir los resultados de vuestro trabajo para ganar también ese 10%. Bien, como veis, la defensa va a tener, como os he dicho, un tiempo de 8 minutos para que expongáis vuestro trabajo, y luego además también habrá 5 minutos para que el tribunal os pueda realizar preguntas. Ese es el tiempo en el cual realmente defendéis vuestro trabajo, pues es el tribunal el que os interrogará o os realizará cuestiones. Y luego pues también valorará la calidad de esos resultados. Siempre hemos dicho que no tienen por qué ser una implementación completa, siempre se ve el trabajo en global. Bien, vamos a hablar del póster. El póster es un elemento visual de apoyo y aquí, por ejemplo, os quería mostrar un ejemplo de póster. No es real, ¿vale? Es sobre uno de los trabajos que se defenderán este año en otra titulación, pero que no realiza póster. Bien, esto solamente es un ejemplo. Cada uno debéis de crear el póster adecuado para vuestro trabajo. Tener en cuenta que al final, como os hemos dicho, es un elemento de apoyo, pero vosotros vais a hablar y vais a comentar cosas.
En este caso, por ejemplo, es un trabajo que ha desarrollado un algoritmo para realizar un análisis de las cuentas de Twitter. Bien, yo este post lo he dividido para mostrarlo al tribunal, lo dividiría en 3 grandes bloques. Uno, donde se deje muy claro cuál es el problema que se aborda en el trabajo fin de grado. En este caso se trata de ahondar en la problemática sobre la veracidad de la información que se mueve a través de las redes sociales y ligar esta veracidad realmente al hecho de que lo que se debe de comprobar también, por un lado, suele ser la veracidad de las cuentas que originan estas informaciones. Pues esta veracidad realmente suele tener cierta relación. Si una cuenta es de una persona real, que tiene ciertos criterios pues a la hora de generar información, esta información, aunque pueda no llegar a ser veraz, por lo menos en su origen se cree que es veraz. Sin embargo, cuando son cuentas de tipo bots, automáticas, pues este tipo de cuentas son las que no calan sus contenidos. Bien, la propuesta principal de ese trabajo es un algoritmo en el cual se realiza una combinación de ciertos factores y esos factores pues establecen, lo que hacen es modelar de alguna forma la validez o las características de la cuenta, ¿vale? Al final se trata de extraer información de la cuenta, tales como el número de retweets diarios, tweets que publica, seguidores, pues una serie de elementos, unos más determinantes y otros menos determinantes, que lo que hacen es combinarse de cierta forma para extraer una puntuación. Este trabajo realmente lo que plantea es el estudio de la tendencia, de la evolución de esa puntuación a lo largo del tiempo. Mediante el estudio de esa puntuación es con lo que se determina si una cuenta más o menos es válida y a partir de que esa cuenta sea válida, pues se determina que la información que se genera más o menos es correcta. Los resultados al final, bueno, pues en este trabajo lo que se planteó fue, por un lado, primero validar el algoritmo, para lo cual lo que se hizo fue un estudio mediante un grupo de control de cuentas, ¿vale? Se extrajo una serie de cuentas de control que eran conocidas, se sabían si eran buenas y se sabían las que eran malas, y lo que se hizo fue estudiar la evolución de esas cuentas a lo largo de un mes para ver qué es lo que determinaba el algoritmo. En general el algoritmo funciona bien, aunque se pudo observar algún falso positivo, es decir, cuentas que sabíamos a priori que eran malas, pero que el algoritmo determina que son buenas. ¿Por qué? Pues porque realmente el comportamiento que exhiben esas cuentas es muy cercano o es muy significativamente parecido al comportamiento correcto en base a los factores que hemos determinado que son los que se utilizan para determinar esto. Además de esto, bueno, una cosa es el algoritmo, pero luego esto se implementó. Para validar que esa implementación estaba libre de errores, se volvió a someter, eso sí, a ese código generado, de nuevo a ese conjunto de control, para comprobar que el código estaba libre de errores y que cuando se automatizaban las tareas obteníamos los mismos resultados. Una vez que se validó todo esto, entonces lo que se hizo fue un estudio de un conjunto amplio de datos. En este caso se seleccionaron teniendo en cuenta que coincidió con el periodo de elecciones del 10 de noviembre, se hizo una selección de 100 cuentas seguidoras de cada uno de los principales partidos, de 4 partidos políticos en concreto, 2 de ellos más tradicionales y 2 de ellos más nuevos, para ver cuál era la media en la puntuación que obtenían las cuentas seguidoras de un tipo de partido o de otro. Es decir, lo que se trataba de ver era la calidad de las cuentas seguidoras de cada uno de los partidos, pero haciendo la media de ellas, no una por una. Entonces, lo que se pudo comprobar es, haciendo esos estudios, que las tendencias de 2 de esos partidos en concreto eran cuentas que en su tendencia media se consideraban correctas y además coincidía con lo que más o menos otros estudios decían, y sin embargo la media de las cuentas de otros 2 partidos eran cuentas que tenían un comportamiento extraño, o bien cuentas que de repente sufrían o subían muchísimo en su actividad, lo que generaba puntuaciones de credibilidad muy altas pero demasiado variables, o bien valores demasiado bajos, es decir, eran como cuentas que estaban ahí pero más o menos no tenían cierta actividad.
Luego además este algoritmo tiene cierto tipo de mejoras que bueno, lo ideal sería pues comentárselas de viva voz al tribunal o poder incluir en este póster pues un pequeño elemento más. Bien, como veis la defensa de póster no es ni más sencilla ni más compleja, simplemente implica mayor capacidad de síntesis e ir un poco más al grano. Tenéis que elaborar un póster que visualmente sea atractivo, que resuma muy bien vuestro trabajo y en él podéis utilizar todos los elementos que queráis. Yo sugiero siempre ser muy visuales y que podéis explicar a voz vuestro trabajo. Tened en cuenta que tenéis solamente 8 minutos y si al tribunal le ponéis delante un póster en el que hay muchísimo texto, se va a perder leyendo y no va a estar escuchando vuestra explicación. Es preferible que utilicéis simplemente imágenes o iconografía, muy poquito texto, y que mediante vuestra explicación podéis ir, pues eso, dejándole al tribunal claro pues todo el trabajo que habéis realizado y sobre todo los resultados que habéis generado. Con esto finalizamos esta sección y muchas gracias, nos vemos en la siguiente.